El circo se convirtió en un refugio para aquellos que la sociedad rechazaba, desde el chico con garras hasta la mujer con 4 piernas y la niña con una lengua extraordinariamente larga. Estos llamados fenómenos abrazaron el escenario, transformando sus diferencias en actuaciones extraordinarias. Únete a nosotros mientras exploramos las vidas extraordinarias de los fenómenos de circo que realmente existieron. Número 20. El hombre langosta. En la historia de los espectáculos de rarezas, pocos artistas han capturado la imaginación del público como Grady Stiles Jr., el hombre que sería conocido como el hombre langosta. Nacido en 1937 con una rara condición genética llamada ectrodactilia, que fusionó sus dedos y pies dándoles la apariencia de las garras de una langosta, Stiles parecía destinado a una vida bajo los reflectores. El padre de Stiles, que también nació con la misma condición, ya había abierto el camino trabajando en el circuito de carnavales como una atracción de feria. Era natural entonces que el joven Grady siguiera los pasos de su padre, uniéndose al negocio familiar y viajando junto a sus hermanos, quienes también compartían la misma condición, bajo el nombre de la familia langosta. El público se maravillaba con su inusual apariencia y con la forma en que podían manipular objetos con sus manos semejantes a garras, pero pocos sabían de la oscuridad que se ocultaba tras el telón. A pesar de toda su fama y éxito, Stiles era un hombre profundamente perturbado, un alcohólico con un temperamento violento, aterrorizaba a su familia y a quienes lo rodeaban, y su furia culminó trágicamente en el asesinato del prometido de su hija. Aunque fue declarado culpable del crimen, la condición física única de Stiles lo libró de la prisión, un giro del destino que solo aumenta el macabro interés en torno a su leyenda. Número 19. La chica pie grande de Ohio. Desde garras hasta pies colosales, el circuito de espectáculos de rarezas exhibía las peculiaridades de la naturaleza. Uno de esos fenómenos emergió de los bosques de Ohio. Fannie Mills, conocida como la chica pie grande de Ohio, nacida en 1860 con la enfermedad de Milroy, una rara condición que hacía que sus pies crecieran a tamaños descomunales. Mills parecía destinada a vivir al margen de la sociedad, pero Mills no permitió que su condición la definiera. Con una estatura de solo 1,57 m y un peso de apenas 52 kilos, tenía una figura llamativa, con su pequeño cuerpo contrastando drásticamente con sus pies colosales, cada uno de 48 centímetros de largo y 18 centímetros de ancho. En 1885, Mills tomó la audaz decisión de aceptar su físico único y unirse al circuito de espectáculos de rarezas. Apodada la chica pie grande de Ohio, recorrió el país, cautivando al público con sus enormes pies y su personalidad encantadora. Sus promotores incluso llegaron a ofrecer una recompensa de $5,000 a cualquier hombre dispuesto a casarse con ella, un truco publicitario que solo aumentó su mística. Pero quizá el capítulo más notable de la historia de Mills estaba por llegar. En 1886, conoció y se enamoró de William Brown, el hermano de su enfermera, y pronto se casaron. Fue una unión que desafió las convenciones y demostró que el amor podía florecer en los lugares más inesperados, incluso bajo la sombra de una carpa de circo. Número 18. El hombre de 3 piernas. Mientras Mills sorprendía con sus pies descomunales, otra sensación del espectáculo se preparaba para deslumbrar, esta vez con una pierna extra. Conozcan a Francesco Lentini, el hombre conocido como el maravilloso de 3 piernas. Nacido en Sicilia en 1889 con una extraña condición, Lentini vino al mundo con una pierna adicional, resultado de un gemelo parasitario que nunca se separó completamente en el útero. Sin embargo, donde otros podrían haber visto solo dificultades, Lentini vio una oportunidad. Desde joven aprendió a manejarse con su anatomía única. Su tercera pierna, completa con un pie rudimentario que sobresalía de su cadera derecha, le permitía caminar, correr e incluso montar en bicicleta. Su extraordinaria destreza y equilibrio atrajeron la atención de promotores de espectáculos en todo el mundo. A la temprana edad de 8 años, Lentini emprendió un viaje a los Estados Unidos, donde se convertiría en uno de los artistas más celebrados en la historia del circo. Anunciado como el Gran Lentini, deslumbró a las audiencias con sus increíbles habilidades: patear balones, saltar obstáculos y bailar con una agilidad que desafiaba su físico inusual. Pero la historia de Lentini no fue solo un espectáculo de habilidades y destreza. Detrás de la cortina, era un hombre de sustancia, un esposo y un padre que desafió las probabilidades para vivir una vida llena de propósito y dignidad. Se convirtió en ciudadano naturalizado de los Estados Unidos, se casó y tuvo 4 hijos sanos. Con sus ingresos, compró una granja para su familia en Italia. Número 17. El torso humano. Si bailar con 3 piernas fascinó a las audiencias, el verdadero asombro llegó con un artista sin extremidades. Entren al mundo extraordinario de Prince Randian, donde lo imposible se hacía realidad. Nacido en la Guayana Británica en 1874 con una condición conocida como síndrome de tetra amelia, Randian llegó
llegó a este mundo sin brazos ni piernas, un milagro viviente cuya mera existencia parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Sin embargo, donde otros veían solo limitaciones, Randian vio posibilidades. Desde temprana edad comenzó a perfeccionar sus habilidades, aprendiendo a escribir, pintar e incluso afeitarse usando solo su boca. Su destreza y determinación pronto llamaron la atención del gran empresario P.T. Barnum, quien reconoció su talento único. Bajo la tutela de Barnum, Randian se convirtió en una sensación, realizando hazañas que dejaban al público sin aliento. Podía enrollar cigarrillos con los labios, encenderlos con un fósforo y fumarlos con una gracia despreocupada que ocultaba la dificultad de la tarea. Su aguda inteligencia y personalidad carismática lo convirtieron en uno de los artistas más buscados del espectáculo. Pero la vida de Randian no se definió únicamente por su tiempo bajo los reflectores. Fue esposo y padre, casado con su amada esposa, la princesa Sara, con quien crió a 5 hijos. Un intelecto agudo brillaba dentro de su extraordinario cuerpo, siendo además un talentoso lingüista fluido en 4 idiomas. Número 16. Lionel, el hombre con cara de león. Si Randian demostró que las limitaciones son solo ilusiones, el siguiente fenómeno difuminó la línea entre el hombre y la bestia. Desde los rincones más remotos del Imperio ruso, llegó un niño cuya apariencia fascinó y conmocionó al mundo. Su nombre era Stefan Vibrowski, y todo su cuerpo, de la cabeza a los pies, estaba cubierto por una espesa melena de pelo leonino. Nacido en 1891 con una condición llamada hipertricosis, la apariencia inusual de Vibrowski era digna de leyendas. Algunos afirmaban que su madre había sido asustada por un león durante su embarazo, mientras otros susurraban que era producto de una misteriosa maldición. Independientemente de la verdad detrás de estas historias, una cosa era segura: Vibrowski estaba destinado a una vida en el escenario. Anunciado como Lionel, el hombre con cara de león, se convirtió en una estrella del circo Barnum y Bailey. Su comportamiento gentil y notable inteligencia conquistaron a audiencias de todo el mundo. A pesar de los desafíos que enfrentó, Vibrowski se negó a ser definido por su apariencia. Era un talentoso lingüista, un atleta habilidoso y un esposo y padre devoto. Número 15. La chica camello. Mientras que Rusia regaló al mundo un león humano, el suelo estadounidense cultivó su propia maravilla biológica. En las colinas onduladas de Tennessee, nació en 1870 una niña que capturaría la imaginación de toda una nación. Su nombre era Ella Harper, y desde el momento en que tomó su primer aliento, quedó claro que no era una niña ordinaria. Harper nació con una rara condición ortopédica que marcaría su vida y su legado, genu recurvatum congénito. Lo llamaron los médicos, un giro del destino que hacía que sus rodillas se doblaran hacia atrás, otorgando a sus piernas un parecido asombroso con las de un camello. Era una condición que podría haber condenado a un espíritu menos fuerte a una vida de aislamiento y desesperación, pero Harper estaba hecha de otra madera. Desde muy joven, aprendió a aceptar su fisiología única, caminando a 4 patas con una gracia y agilidad que asombraba a quienes la veían. Su peculiar forma de moverse le ganó pronto el apodo de la chica camello, un nombre que la acompañaría hasta el escenario de la carpa del espectáculo. Con solo 16 años, Harper se unió al circo WVH, Harris Nickel Plate, donde se convirtió en una sensación instantánea. Las multitudes se maravillaban al ver la maravilla más increíble de la naturaleza mientras desfilaba por la carpa apoyada en sus manos y pies, con sus piernas en posición curva bajo su cuerpo. Pero el tiempo de Harper bajo los reflectores fue breve, ya que sus sueños iban más allá de los confines del espectáculo de rarezas. Tras una sola temporada con el circo, Harper tomó la audaz decisión de dejar atrás ese mundo. Con los ahorros que había acumulado, se dispuso a perseguir una educación y construir una vida en sus propios términos. Número 14. El general Tom Thumb. Mientras la condición de Ella Harper se proyectaba hacia el cielo, otro artista cautivaba a las audiencias destacándose por su tamaño diminuto. En un mundo que a menudo equipara tamaño con importancia, Charles Sherwood Stratton sobresalió como un titán de personalidad y perseverancia. Nacido en Connecticut en 1838 con una rara forma de enanismo, Stratton dejó de crecer a solo 63 centímetros de altura. Sin embargo, su pequeña estatura ocultaba el enorme impacto que tendría en el mundo. Descubierto por el legendario showman P.T. Barnum, Stratton se convirtió en una sensación bajo el nombre artístico de General Tom Thumb. Su ingenio, encanto e innegable presencia en el escenario lo convirtieron en una figura querida alrededor del mundo. Actuó para la realeza y presidentes, acumulando fama y fortuna con cada espectáculo. Pero Stratton no fue solo una curiosidad de feria, fue un hábil empresario que, junto a Barnum, construyó un imperio del entretenimiento que perduraría por generaciones. Cuando se enamoró de la también artista Lavinia Warren, su boda se convirtió en el evento social de la temporada, una celebración del poder del amor para trascender
todas las barreras. Número 13. El esqueleto viviente. Mientras Stratton demostró que la grandeza viene en todos los tamaños, otro artista mostró que a veces menos realmente es más. En la historia de la medicina, pocos casos son tan desconcertantes como el de Isaac Bububia Sprague, el hombre que sería conocido como el esqueleto viviente. Nacido en Massachusetts en 1841, Sprague fue, según todos los relatos, un niño sano y robusto, sin indicios de la extraña afección que pronto lo dominaría. Pero al entrar en la adolescencia, algo comenzó a cambiar. A pesar de mantener un apetito abundante, el cuerpo de Sprague comenzó a desvanecerse. Su estructura antes saludable se volvió demacrada y esquelética ante los ojos perplejos de los médicos. Fue un misterio que desconcertaría a la comunidad médica durante décadas. A medida que la condición de Sprague empeoraba, su peso cayó a unos increíblemente bajos 19 kilos. Su cuerpo era apenas más que un conjunto de huesos y tendones. Fue un espectáculo que horrorizaba y fascinaba al público. Pronto, el joven se convirtió en objeto de curiosidad morbosa. P.T. Barnum, el legendario empresario del espectáculo, vio en Sprague una oportunidad irresistible. Bajo el ala de Barnum, el esqueleto viviente se convirtió en una sensación, su frágil figura y su increíble resistencia arrancando jadeos del público en todo el país. Pero Sprague era más que una atracción de feria. Fue un hombre de raro coraje y determinación que se negó a dejar que su condición lo definiera. A pesar del costo físico de su dolencia, se casó 2 veces, tuvo 3 hijos y vivió lo suficiente para sobrevivir incluso al gran Barnum. Número 12. Priscilla Lowther. Dejando atrás al hombre que no podía ganar peso, conocemos a una mujer cuya condición única desafiaría profundamente las normas sociales. Desde los exuberantes bosques de Puerto Rico, surge la historia de Priscilla Lowther, una mujer cuya mera existencia desdibujaba las líneas entre lo humano y lo animal. Nacida en 1911 con una condición conocida como hipertricosis, el cuerpo de Lowther estaba cubierto de pies a cabeza con una espesa capa de pelo, lo que le valió el apodo de la chica mono. Sin embargo, la historia de Lowther no es de aislamiento ni de desesperación. A la tierna edad de 3 años, su padre la llevó a la ciudad de Nueva York con la esperanza de encontrar respuestas sobre la inusual condición de su hija. Poco sabía él que su búsqueda de conocimiento médico llevaría a Lowther a la fama en los espectáculos de rarezas. Fue entonces cuando apareció Karl Lowther, un bondadoso empresario de espectáculos que vio en Priscilla no a una rareza para ser exhibida, sino a una niña necesitada de amor y protección. Bajo su guía, Lowther floreció, su rostro peludo y su tímida sonrisa cautivando al público en todo el país. Y entonces llegó el amor, en la forma de Emmett Bajano, el legendario hombre de piel de cocodrilo. En el otro, estos 2 prodigios de los espectáculos encontraron un alma gemela. Su romance floreció, desafiando las normas sociales y demostrando el extraordinario poder del amor para trascender lo superficial y tocar el alma. Número 11. La chica lanuda de Minnesota. Mientras la chica mono cautivaba con su melena oscura, un fenómeno de cabello rubio estaba a punto de tomar el centro del escenario. Conozcamos a Alice Doherty, la niña cuya existencia desafiaba las leyes de la naturaleza. Nacida en 1887 en el corazón de Minneapolis, Doherty llegó al mundo con una condición que definiría su vida y su legado: hipertricosis lanuginosa. Desde su nacimiento, el cuerpo de Doherty estaba cubierto por una fina capa de pelo rubio, un espectáculo que tanto asombraba como desconcertaba a quienes la veían. A medida que crecía, también lo hacía su cabello, hasta que en la adultez alcanzó una asombrosa longitud de 22 centímetros. Para los padres de Doherty, la condición de su hija fue tanto una bendición como una carga. Reconociendo el potencial de lucro en su inusual apariencia, tomaron la difícil decisión de exhibirla como una atracción de feria, un camino que llevaría a Doherty a la fama y a la fortuna. Anunciada como la chica lanuda de Minnesota, Doherty recorrió el medio oeste de Estados Unidos, donde su increíble cabello y su encantadora personalidad atraían multitudes donde quiera que iba. Sin embargo, con el paso de los años, la vida en el circuito de espectáculos comenzó a pasarle factura, y a los 28 años tomó la difícil decisión de retirarse de los escenarios. Número 10. Los gemelos siameses. Aunque el cabello rubio podía captar la atención, fueron Chang y Eng Bunker, los gemelos siameses originales, quienes verdaderamente fascinaron al mundo. Nacidos en 1811 en el reino de Siam, y famosos por estar unidos por el pecho, su conexión única no solo asombraba a los espectadores, sino que también acuñó un término que perduraría por generaciones:
generaciones. Descubiertos por el comerciante británico Robert Hunter, los gemelos fueron llevados a Estados Unidos en 1829, donde rápidamente se convirtieron en una sensación. Anunciados como los niños dobles de Siam, recorrieron el país, dejando al público maravillado con su increíble unión y su asombrosa coordinación. Pero los hermanos fueron más que una atracción de feria. Eran empresarios astutos que negociaron contratos lucrativos y amasaron una fortuna que les permitió retirarse a una plantación en Carolina del Norte. Allí, desafiaron nuevamente las convenciones al casarse con las hermanas Adelaide y Sarah Yates, y tuvieron la asombrosa cantidad de 21 hijos entre ambos. A pesar de los desafíos que presentaba su fisiología única, Chang y Eng vivieron vidas de notable normalidad. Construyeron hogares separados en su plantación, alternando entre ellos cada 3 días, y se convirtieron en miembros respetados de su comunidad. Número 9. Jojo. Mientras Chang y Eng desafiaban nuestra noción de separación, otro artista puso a prueba los mismos límites de la humanidad. Desde las heladas tierras salvajes de la Rusia imperial, surge la historia de Fedor Yevtichev, un niño cuya mera existencia cuestionaba qué significa ser humano. Nacido en 1868 con una rara condición conocida como hipertricosis, el rostro y el cuerpo de Yevtichev estaban cubiertos por una gruesa capa de pelo, dándole la apariencia de un perro o un hombre lobo. Descubierto por el famoso showman estadounidense P.T. Barnum, Yevtichev fue llevado a los Estados Unidos en 1884, donde se convirtió en una sensación bajo el nombre artístico de Jojo, el niño con cara de perro. Las audiencias se maravillaban con su apariencia inusual, y Barnum inventó extravagantes historias sobre sus orígenes ferales, afirmando que había sido encontrado viviendo en los bosques de Kostroma. Sin embargo, detrás del sensacionalismo, Yevtichev era un joven de inteligencia y encanto excepcionales. Rápidamente aprendió a hablar varios idiomas, incluyendo inglés, alemán y francés, y se hizo conocido por su agudo ingenio y personalidad carismática. A pesar de las humillaciones que sufrió como artista de espectáculos, Yevtichev nunca perdió su sentido del humor ni su amor por la vida. Formó fuertes lazos con otros artistas y hasta utilizó su fama para abogar por los derechos de las personas con discapacidades. Número 8. Schlitzie, el cabeza de alfiler. De pelaje a rasgos faciales, la naturaleza pinta su lienzo con pinceladas sorprendentes. En la historia de los espectáculos ambulantes, pocas figuras han destacado tanto como alguien que apenas alcanzaba 1,20 metros de altura. Conozcan a Schlitzie, la leyenda de los espectáculos cuya inocencia infantil y sonrisa contagiosa capturaron los corazones de una generación. Nacido como Simon Metz en 1901, la pequeña estatura y los rasgos faciales únicos de Schlitzie eran resultado de una rara condición llamada microcefalia. Pero donde otros veían solo una discapacidad, los promotores de Schlitzie vieron una oportunidad. Apodado el último de los aztecas, o simplemente el cabeza de alfiler, se convirtió en una figura central del circuito de espectáculos ambulantes, donde su personalidad entrañable y habilidades naturales para el escenario lo convirtieron en un favorito del público donde quiera que fuera. La fama de Schlitzie alcanzó nuevas alturas en 1932 cuando apareció en la película de culto Freaks. Su actuación memorable consolidó su estatus como un verdadero ícono del mundo de los espectáculos. Aunque el controvertido contenido de la película llevó a su prohibición en muchos países, el legado de Schlitzie perduró. A pesar de la naturaleza explotadora de la industria del entretenimiento, quienes conocieron a Schlitzie lo recordaban como una presencia alegre y amorosa, un hombre cuya risa y afecto podían iluminar incluso los días más oscuros. Al final, es ese legado de esperanza, resiliencia y un espíritu humano inquebrantable, el que perdurará mucho después de que las carpas se hayan desmontado y las multitudes se hayan ido a casa. Número 7. La chica de 4 piernas. Desde cabezas de tamaño inusual hasta cuerpos de simetría inesperada, la variación humana no tiene límites. En las colinas de Tennessee nació una niña que desafiaría la definición misma de bípedo. En la historia médica, pocos casos son tan asombrosos como el de Myrtle Corbin, la mujer que llegó a ser conocida como la chica de 4 piernas. Nacida en 1868 con una rara condición llamada dípigo, Corbin tenía 2 pelvis separadas, una al lado de la otra, cada una con su propio par de piernas. Pero donde otros solo veían una discapacidad, Corbin vio una oportunidad. Desde joven, aprendió a caminar e incluso a bailar utilizando sus piernas exteriores, una gracia y agilidad notables que atrajeron la atención de promotores de espectáculos de todo el país. Con solo 13 años, Corbin se unió al circuito de Barnum, donde se convirtió en una sensación instantánea. Las audiencias se maravillaban con su habilidad para mover independientemente sus 4 piernas, y los médicos viajaban de lejos para estudiar
su anatomía única. Sin embargo, la vida de Corbin no se definió únicamente por su tiempo en el escenario. Se enamoró y se casó con James Clinton Bicknell, un hombre que vio más allá de sus diferencias físicas para apreciar a la mujer que era. Juntos tuvieron 4 hijos, ejemplificando la increíble resistencia del cuerpo y el espíritu humanos. Número 6. El acróbata sin piernas. Robar la atención con 4 piernas es notable, pero dominar el escenario sin piernas es un logro que desafía toda lógica. Eli Bowen, un hombre que redefinió los límites del cuerpo humano, lo logró con creces. Nacido en 1844 con focomelia, una rara condición en la que sus pies estaban directamente unidos a su pelvis, Bowen desafió las leyes de la gravedad y reescribió lo que era posible. Donde otros solo veían limitaciones, Bowen veía un desafío por conquistar. Desde joven, comenzó a entrenar su parte superior del cuerpo, desarrollando una fuerza y agilidad que lo convirtieron en una leyenda de su tiempo. Con tan solo 13 años, Bowen se unió al circuito de espectáculos. Presentado como el acróbata sin piernas, dejó al público boquiabierto con sus increíbles proezas de fuerza, equilibrándose sobre sus manos y navegando por el mundo con una gracia que desmentía su anatomía inusual. A medida que su fama crecía, también lo hacía su repertorio. Aprendió a montar a caballo, realizar rutinas acrobáticas complejas e incluso caminar sobre la cuerda floja, usando únicamente sus brazos como medio de equilibrio y apoyo. Pero Bowen fue más que una maravilla de feria. Fue esposo y padre, un hombre que se negó a permitir que sus diferencias físicas definieran su vida. Aunque el mundo podía asombrarse por su forma inusual, quienes lo conocieron vieron a un hombre de valor y determinación excepcionales, un verdadero héroe estadounidense. Ahora es momento del Subscriber Pick de hoy. Si bien muchos artistas de circo han alcanzado fama y han sido ampliamente documentados, innumerables otros permanecen prácticamente desconocidos. En un espectáculo de finales de la década de 1890, un artista destacó por su lengua excepcionalmente larga, que según se decía medía 22 centímetros. Durante la misma actuación, otra persona mostró una parte del cuerpo notablemente grande, lo que provocó especulaciones entre la audiencia sobre si estaba fingiendo o usando un accesorio para crear la ilusión. ¿Qué opinas de estos artistas y sus talentos únicos? Cuéntanos en los comentarios. Número 5. La mujer sin brazos. Mientras algunos desafiaban la gravedad sin piernas, otros rompían moldes sin brazos. Entra al mundo de Frances O'Connor, donde la limitación se convirtió en inspiración. Nacida sin brazos, O'Connor se negó a permitir que sus diferencias físicas definieran su vida. En cambio, perfeccionó sus habilidades y agudizó su mente, convirtiéndose en una de las artistas más notables de su generación. Desde temprana edad, O'Connor comenzó a entrenarse para usar sus pies como otros usan las manos. Aprendió a escribir, coser e incluso pintar con una destreza que asombraba a todos los que lo presenciaban. Cuando tuvo la oportunidad de unirse al circo de los hermanos Ringling, no dudó en compartir su talento con el mundo. Conocida como la Venus de Milo viviente, O'Connor se convirtió en una sensación. Su increíble elegancia y gracia cautivaban al público donde quiera que iba. Podía enhebrar una aguja, servir una taza de té e incluso disparar un rifle, todo utilizando únicamente sus pies. Sin embargo, el legado de O'Connor va más allá de su tiempo en el escenario. Fue una mujer de rara inteligencia y agudo ingenio, una conversadora dotada que podía impresionar a cualquiera, y aunque el mundo se maravillaba de sus habilidades físicas, quienes la conocieron vieron a una mujer de extraordinaria valentía y determinación, un verdadero ícono del espíritu humano. Número 4. El hombre elefante. Mientras algunos superaban la ausencia de extremidades, otros lidiaban con el exceso. Joseph Merrick, nacido en 1862 en el Londres victoriano, vivió en un cuerpo que se convirtió en su prisión. Una rara condición conocida como síndrome de Proteus causó deformidades físicas severas, convirtiendo su vida en una lucha constante. Su cabeza desproporcionadamente grande, protuberancias óseas y un brazo derecho enormemente agrandado lo diferenciaban de la sociedad, relegándolo a los márgenes de la vida. Desesperado por escapar del asilo, Merrick recurrió al circuito de espectáculos, donde fue conocido como el hombre elefante. Multitudes se agolpaban para observar su apariencia inusual, mientras él soportaba las indignidades de ser tratado como una curiosidad humana. Pero la historia de Merrick dio un giro notable cuando conoció al Dr. Frederick Treves, un joven cirujano que vio más allá de sus deformidades físicas y reconoció al hombre inteligente y sensible que había dentro. Bajo el cuidado de Treves en el Hospital de Londres, Merrick encontró algo de paz y dignidad en sus últimos años. Su espíritu amable y su mente aguda le ganaron la admiración y el respeto de todos los que lo conocieron. Número 3. El hombre búho.
Mientras algunos llevaban el peso de una deformidad física, otro retorció la convención literalmente. Conozcan al artista que llamaba la atención al girar su propio cuello, Martin Joe Laurello, cuyo increíble talento para girar su cabeza completamente 180 grados le valió un lugar en la historia de los espectáculos y el apodo de El Hombre Búho. Nacido como Martin Emmerling en 1886 en Nuremberg, Alemania, el talento único de Laurello fue el resultado de una condición rara que le otorgó una columna inusualmente flexible. La carrera de Laurello en el mundo del circo comenzó a principios de 1900 cuando se unió al circo Barnum y Bailey. Su acto, que involucraba girar su cabeza completamente y realizar varias tareas mientras miraba hacia atrás, rápidamente lo convirtió en una atracción destacada. A medida que su fama crecía, también lo hacía su reputación como maestro de su oficio. Viajó por todo el mundo con varios circos y espectáculos de feria, incluyendo etapas en Ripley's Believe It or Not y el circo Ringling Brothers, deslumbrando a las audiencias con su habilidad inusual y su dominio del espectáculo. Pero la vida de Laurello no estuvo exenta de dificultades. Luchó contra el alcoholismo y enfrentó acusaciones de ser simpatizante nazi durante la Segunda Guerra Mundial, aunque nunca se comprobaron. A pesar de estos desafíos, continuó actuando hasta bien entrada su sexta década. Su pasión por su arte y su amor por el espectáculo nunca menguaron. Número 2. La mujer barbada. En una época en la que se esperaba que las mujeres se ajustaran a estrictos estándares de belleza y feminidad, Annie Jones se atrevió a ser diferente. Nacida en Virginia en 1865 con una condición rara llamada hirsutismo, Jones tenía apenas 9 meses cuando comenzó a desarrollar una barba completa, lanzándola a la fama como el bebé Esau. Bajo la administración del showman P.T. Barnum, Jones se convirtió en una sensación, recorriendo el país y deslumbrando a las audiencias con su apariencia única y encanto innegable. A medida que creció, abrazó su rol como mujer barbu, vistiendo elegantes vestidos y joyas que realzaban su feminidad mientras al mismo tiempo subvertía las normas de género tradicionales. El talento y la carisma de Jones la convirtieron en una de las artistas de feria más famosas y mejor pagadas de su tiempo. Usó su plataforma para desafiar las expectativas sociales y abogar por una mayor aceptación de aquellos que eran diferentes. Número 1. El hombre de piel elástica. Mientras algunos desafiaban a la sociedad con su apariencia, otro retaba a la anatomía misma. Conozcan a Felix Berle, cuyo cuerpo se convirtió en un bandón elástico viviente. Nacido en Alemania a finales del siglo XIX con una condición rara llamada síndrome de Ehlers-Danlos, el cuerpo de Felix era un prodigio de flexibilidad y elasticidad. Podía estirar la piel de su estómago a una distancia de casi 45 centímetros, tirando de ella como una banda elástica antes de dejarla volver a su lugar. Sus mejillas también podían extenderse a increíbles longitudes, y a menudo entretenía a las audiencias atando su piel en nudos o envolviendo su rostro entero en ella. A medida que se extendió la palabra de las increíbles habilidades de Felix, llamó la atención del circo Barnum y Bailey, quien rápidamente lo fichó como un acto principal. Presentado como el hombre de piel elástica, recorrió el país, sus inusuales contorsiones y demostraciones bizarras de la elasticidad de su piel causando asombro y aplausos de las multitudes atónitas. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo.